Vamos a reaccionar a MacArthur y les quiero mostrar las conclusiones a las que llega MacArthur para poder sostener su cesacionismo. Y me parecen escandalosas, ¿no? Pero vamos de a poco. A ver, compartir pantalla. John MacArthur, Hal MacArthur, el Johnny MacArthur. Vamos a empezar acá. A ver. El don de sanidades era la capacidad de sanar o de curar cuando la oportunidad se presentaba, cuando un hombre de hecho tenía el don para curar a la gente. Ahora, no era su propio poder. ¿Se acuerda usted de Pedro y Juan? Dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret que levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nunca fue su propio poder, sino que tuvieron la capacidad de llamar, de invocar el poder de Cristo en cualquier momento para curar. Este fue el don de curación y siempre ha sido realizado para verificar la palabra. Siempre fue un don de confirmación para un incrédulo. Ahora, no estoy diciendo que la curación ha cesado. Bien, primer punto interesante. El don de sanidad no era el poder de los hombres, sino el poder de Dios. Perfecto. ¿Qué continuista va a decir que es el poder del hombre? Es un don del Espíritu Santo, ¿no? Y fíjense la conclusión segunda de MacArthur, que va a decir, los milagros que se manifestaban los apóstoles eran para la confirmación del Evangelio. Y si nosotros decimos lo mismo, nosotros decimos que los dones extraordinarios, porque fíjense que el cesacionista no reniega de los dones como el conocimiento o el don de sabiduría. De esos dones, que son dones de la mente, no reniega, no los ve como extraordinarios. Es interesante, porque esos dones, el don de ciencia, ¿por qué no son vistos como extraordinarios? Si son del Espíritu Santo, son extraordinarios. ¿Se dieron cuenta? O sea, si la Biblia dice que el don de milagros y el don de sabiduría son sobrenaturales, ¿por qué le bajamos el precio? Ah, no, pero el don de sabiduría, el don de este y el don de este sí. ¿Por qué? ¿Porque tienen más tinta racionalista? ¿Se dieron cuenta de eso? El don de sabiduría es un don sobrenatural, tan sobrenatural como el don de milagros. Fíjense esos artilugios raros que hacen algunos cesacionistas. Algunos, dije. No, este don, fíjense, el don de sabiduría, el don de ciencia, esos no son, ¿cómo no son extraordinarios? Son del espíritu. Escúchame, lo que es extraordinario es sobrenatural. Si no es capacidad humana, no es don. El don es un regalo, es un carisma, algo que se te da. Si no, no es don, es tu talento. Son dos cosas distintas. ¿Se dan cuenta? Esta clasificación, Fátima acá le da ese clavo. Esta Fátima está afiladísima. Fátima dice, ¿quién define que son dones extraordinarios? Todo don es extraordinario. ¿Se dieron cuenta? Entonces hay que decir, el hermano cesacionista tiene que decir lo siguiente. Tiene que decir esto. Los dones del Espíritu no están más. No los extraordinarios. Porque todo don es extraordinario. Si es de Dios, y Dios lo da a quien quiere, es sobrenatural y extraordinario. Pero como tienen, como les digo, como tienen tintes, el de sabiduría es más racional, es más de la mente, entonces ese no pasa por extraordinario. No, espera, si te lo da el Espíritu es extraordinario, negro. Esos son los sesgos. Y acá es donde lo carga claramente MacArthur. Porque está describiendo lo que nosotros decimos. Lo mismo que operaban los apóstoles, nosotros. No es para la exaltación personal. Porque van a decir, no, lo que pasa es que ahora la diferencia está que esos dones lo que pueden es promover la exaltación personal. Y en el tiempo del bíblico también. Fíjense Simón el Mago. Simón el Mago, justamente, es el caso específico de aquel que quiere tener los dones para vanagloria. Pero ¿significa entonces que porque Simón el Mago quería los dones para vanagloria, los apóstoles también lo querían para vanagloria? No. Entonces, porque existen los dones sobrenaturales, ¿todos los cristianos lo van a querer para vanagloria? No. Es una conclusión, es una falacia. Que es a donde va MacArthur con estas declaraciones. Pero hasta ahora lo que está describiendo es lo mismo que decimos, ¿sí? Lo mismo que decimos los continuistas. Los dones del Espíritu van de la mano de la palabra. Confirman lo sobrenatural. Confirman con poder y señales el mensaje del Evangelio. Y aún así el mensaje del Evangelio no es eficaz sin la obra del Espíritu. O sea que la Biblia por sí misma no tiene el poder de convertir al sujeto. Es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente, de la persona. O sea que la Biblia sola no es suficiente para la salvación del sujeto. Porque uno abre la Biblia y se la predica,
Y el otro sujeto, si no es tocado por el Espíritu Santo, no va a abrir sus ojos espirituales y a recibir el Evangelio. Fíjense cómo se desarticula un poquito toda esta teología. Pero hay que frenar y razonar y decir, pero muchacho, ¿cómo es? La suficiencia de las Escrituras, pero si sabemos nosotros que las Escrituras por sí solas, sin la acción del Espíritu, en el corazón del creyente, sin el nuevo nacimiento no pueden hacer efecto. Y está la parábola del sembrador, hermanos, para esto. ¿O no? Y está la charla de Jesús con Nicodemo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y esta obra no es es del Espíritu. ¿Sí? ¿Ven? Hasta Jeffrey me lo dice. Mirá, Jeffrey me dio la razón. No lo puedo creer, Jeffrey. Me larga a llorar, hermano. Entonces, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice el Johnny. Sería torpe decir eso. La curación se sigue llevando a cabo, ¿no es cierto? Dios está curando. La gente son milagros de la gracia de Dios y de la curación, de la sanidad. Usted Escuchen sabe. esto. Hemos orado por gente y Dios los está sanando. Escuchen esto. Escuchen esto porque es clave. Porque se va a contradecir después, MacArthur. Va a decir que Dios está sanando hoy. Pero ahora, más adelante, se va a refutar a sí mismo. Esperen, vamos a seguir. De enfermedades, cuando han ido más allá del punto de la ayuda médica. Claro que Dios todavía sana, pero el don de sanidad cesó en la era apostólica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta afirmación gratuita? Si Dios sigue sanando hoy, fíjense, dice, sigue sanando hoy, pero los dones cesaron. O sea que Dios tiene dos formas de hacer las cosas. Una para el periodo apostólico y otra para el resto de la historia del cristianismo. Porque la visión de MacArthur es esta, que los apóstoles solamente hacían milagros. Y eso es falso. No eran los apóstoles solamente los que tenían dones. La iglesia, el laico también poseía dones. Llega a conclusiones mágicas. Dios en la actualidad sana en su voluntad soberana y en respuesta a la oración de fe, ¿no es cierto? Pero si en el pasado también, en el tiempo apostólico también, de manera soberana, ¿no sanaba de manera soberana? Miren, hermanos, el propio Jesús, hubo lugares donde no pudo hacer milagros. ¿O no? ¿O no? Porque la gente no tenía fe, no creía, era incrédula. ¿No pasó esto? Porque también está esa falacia del hombres como MacArthur, de algunos cesacionistas, que es decir, entonces si los dones siguen vigentes, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Jesús sanó a todos? Tener el don de sanidad, ¿significaba que uno podía sanar a quien quería? No. No. Porque si no, los apóstoles hubiesen sido capturados por los emperadores romanos y llevados a todas las ciudades a sanar a todo el mundo. No, no se sanaban a todos. Sanaban a través de su don a quienes Dios quería que sanaran. Y principalmente a los que tenían fe. ¿Crees? Tu fe te ha sanado, decía Jesús. Hay una relación también entre la fe del sujeto y el don del Espíritu. ¿Sí? Hay una relación. Esta falacia de decir, ve que si tienen el don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales? Bueno, Dios obra a través de las causas segundas. Justamente la manifestación de los dones son extraordinarias, son atípicas, son sobrenaturales, y lo sobrenatural no se da siempre y en todo lugar. Dios también obra y generalmente a través de las causas segundas. Y en este caso, en nuestro tiempo, tenemos la medicina. La pregunta es, ¿en tiempos apostólicos se sanaban todos? ¿Los apóstoles a cualquier persona que venía la sanaban? ¿Jesús sanó a todos o no también nos dice la Biblia que hubo lugares donde no pudo hacer milagros? ¿Sí? Hay que tener cuidado, porque estamos siendo injustos, y principalmente los cesacionistas, que yo sé que son personas de mucha Biblia. ¡Hey, muchachos! Si ustedes saben que los apóstoles o los que tenían dones tampoco lo hacían cuando ellos querían, porque lo que dice MacArthur, Dios es soberano, el don estaba a disposición del servicio de la iglesia. ¿Sí?
Dice, Juan Sebastián me pregunta, apreciado hermano, ¿en qué momento el laico que tiene el don de sanidad puede usarlo? Y es claramente cuando Dios lo propicia, hermano. Cuando Dios, primero pasa esto, Juan. La Biblia nos enseña que tenemos que orar por todos los enfermos. Santiago nos dice. ¿Sí? O sea, nuestra obligación es ir y orar por todos los enfermos. Si hay un hermano que tiene el don de sanidad, que nosotros sabemos que tiene el don de sanidad, porque ha orado muchas veces por distintas situaciones y las personas se han sanado, ¿sí? Corresponde entonces que enviemos al hermano que tiene el don de sanidad. ¿Significa eso que efectivamente, en última instancia, por tener un don de sanidad, lo va a hacer? Depende de Dios siempre. Y depende de esta relación de la fe del sujeto. Porque esta relación, tu fe te ha sanado, significa que hay un ida y una vuelta. Aparte, el mismo Jesús, te lo repito, Juan, hubo lugares donde no pudo hacer milagros por la incredulidad. ¿Sí? Por la incredulidad. Fíjate que todas las personas que se sanan en el Nuevo Testamento son personas que estaban dispuestas a ser sanadas. Dispuestas a ser sanadas. Entonces no podemos evitar esta relación y creer que los dones son una especie de magia a disposición del sujeto. Acá es donde se equivoca MacArthur. Porque ni los mismos apóstoles tenían esa virtud de sanar a todos. Porque ni el mismo Jesús la tuvo. ¿Se dan cuenta? Gracias, Edward. Bendiciones para vos. Aquí estoy riéndome mucho. Gracias por instruirnos. Bueno, te reís y te instruye. Es increíble, buenísimo, todo junto. Pero le quería predicar le quería contestar acá a Juan, porque me pareció interesante lo que plantea, porque lo vi honesto. Ahí está. Dice, pero mi hermano, entonces es un regalo que no es tan regalo. Bueno, te estás centrando en la etimología vos. Estás utilizando un argumento etimológico, ¿no? Acá el don como regalo, ¿sí? A la persona, ¿no? Es una cuestión etimológica. Es más profundo que lo etimológico, el don. El don se le dice, o la gracia, o el carisma, es una palabra que nos transmite algo. En este caso es una gracia especial que Dios pone sobre la persona. Ahora, esa gracia es justamente algo que depende de Dios. Esa gracia no te convierte en Dios a vos. No te convierte en Dios. Por lo tanto, en última instancia, la última palabra de todo lo tiene el Señor, hermano. Por más que vos tengas un don. Y ese don se va a manifestar para el provecho del reino. ¿Y quién conoce mejor su reino que Dios? ¿Sí? Entonces siempre va a estar en provecho del reino. El don. Por más que sea un regalo, ¿sí? Eso es etimológico. Es algo que Dios te da para que lo uses para el reino. ¿Sí? Seba, a eso es lo que apunto yo. ¿Bien? Bueno, seguimos un poquito, a ver, porque quiero llegar a la parte donde se contradice MacArthur. ¿Cierto? E incidentalmente creo que hay un don que produce la sanidad. Ustedes saben, no es el don de sanidad. ¿Sabe cuál es? Es el don de fe. El don de fe es lo mismo como el don de la oración y creo que es un don que resulta en sanidad, en curación, porque Dios... ¿Se dan cuenta acá? ¿Ustedes lo escucharon a MacArthur? ¿Sí? ¿Lo escucharon a MacArthur? Dice, en realidad, ahí está, volví. Hermanos, les pido perdón. Se congeló. Fui arrebatado a la tercera dimensión astral de los santos de los últimos... No, mentira. Eso es rarísimo, es Satanás, hermano. Eso porque no tienen fe ustedes. Eso les pasa. Son hermanos que no oran. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Bueno, no sé qué pasó. Parece que hubo una inestabilidad en el internet. Venía diciendo un montón de comentarios me aparecieron de golpe. Acá volví. ¿Me escuchan? ¿O estoy hablando solo como loco malo? A ver. Sí, ahí me escuchan. No sabés, chabón, rarísimo. Bueno, entonces les decía esto de MacArthur. A ver qué sigue diciendo, ya me perdí yo, ni me acuerdo qué estábamos diciendo. A ver, acá. Oye, responde la oración. Y como dije antes, si el don de sanidad todavía existiera, pertenecería a personas que son maestros de la palabra, pero en lugar de esto, la gente que dice tener el don de curación no sabe distinguir la A de la B de la Biblia. Tienen la...
Otro error de MacArthur. Fíjense que de fondo lo que MacArthur nos está predicando es un falso intelectualismo. Estos comentarios de MacArthur son muy propios de él. Primero que es xenófobo MacArthur. ¿Sí? Es xenófobo. Y segundo que desprecia a las personas que no son como él, supuestamente intelectual, aunque sabemos que no es un gran académico MacArthur. Y que es más, muchos de sus libros ni los escribió él, ¿no? Pero más allá de eso, es interesante que para él el don no puede estar sujeto a una persona que no tenga estudios académicos. Fíjense lo que dice el tipo. Fíjense lo que dice el tipo. Es una especie de gnosticismo encubierto. Es una especie de gnosticismo encubierto. Yo les pregunto, hermanos, ¿el cristianismo en los primeros 400 años se propagó por los grandes intelectuales o se propagó por la gente de a pie? Los grandes intelectuales hicieron su defensa en los ámbitos académicos, claramente, pero el evangelio se extendió de los hombres de a pie. ¿Los apóstoles eran doctorados en algo? Y leímos ahí una cita a nosotros bastante interesante, no recuerdo de quién era específico, de los padres de la iglesia, que decía que muchos recibían el don de predicar, que es algo interesante para decirle a MacArthur. Para los padres de la iglesia, el predicador no solamente tenía que ser una persona con cierta formación, sino que tenía que tener el don de predicar. Un don sobrenatural, un don extraordinario, una unción para predicar. Pero detrás de esto, de este discurso, se manifiesta un racionalismo puro y un elitismo. Aparte del elitismo, un gnosticismo encubierto. Un gnosticismo encubierto. Solamente algunos podrían acceder entonces a las riquezas de la iglesia, a las riquezas del espíritu. Esto es gnosticismo. La teología más confusa y mezclada. En cierta manera son los supervendedores autodesignados operando en base a su desempeño. Y cuando usted los confronte con doctrina sana, probablemente no podrían digerirla. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de tal o cual persona? Los he visto y alguien obviamente se sanó. Yo no negaré la sanidad de alguien, la curación de alguien. Quizás esa persona cree que tiene el don de sanidad y lo que realmente tiene es el don de fe. Y es Dios. Fíjense, hermano. Fíjense el discurso, lo semántico. Quizá tiene el don de fe. Pero ¿cómo? ¿El don de fe no es un don extraordinario? Es rarísimo. O sea, el don de fe no es extraordinario, pero el don de sanidad sí. O sea, puede tener un don, pero no tiene que ser el de sanidad. Porque el de sanidad no. Porque yo soy MacArthur y digo que no, porque estoy enojado. Hoy me quise peinar para atrás y se me paraban los pelos y me enojé. Entonces hoy digo que el don... Pero si, a ver, ¿por qué va a dar un don? ¿Por qué va a cambiar el don? Si antes era el don de sanidad, ¿por qué ahora lo va a cambiar por el don de fe? Que sigue siendo un don extraordinario. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien me está siguiendo? ¿O yo estoy loco con lo que estoy planteando? No. Vos oraste por alguien y sanaste, entonces no es el don de sanidad, es el don de fe. ¿Pero por qué? No sé, porque lo digo yo. Porque hoy me peiné y no me quedó peinado que yo quería. Es rarísimo. Ah, el don de fe es menos extraordinario que el don de sanidad. Es raro. O sea, díganme, brothers, o sea, no los continuistas, pero los que son cesacionistas, hermano, díganme que no es raro esta forma de argumentar. Díganme que no es extraña. Es más, díganme que no es caprichosa. Para un tipo como MacArthur, que es un hombre grande y que está formado MacArthur, no es un perejil. No es Gabriel Burgueño. Eso es MacArthur. Respondiendo a su oración, no su poder y no su don. Yo no tengo problema en explicarlos. Pero ¿por qué tener un don significa que yo tengo poder propio? Porque el don no es mío. El don es algo que me dio el Señor, que yo administro según la gracia que Él me da y según lo que Él quiere. Pero no es mi poder tampoco. Es el poder de Dios en mí. Nuevamente esa idea, ¿no? Los casos. Lo único que quiero hacer es orientar la teología y dejar que Dios se preocupe por lo que sucede en cada caso individual. Eso no es para mí el juzgar. Lo único que quiero hacer es que mi teología sea correcta. Y como dije antes, si hay un don de sanidad, pertenecerá a los maestros bíblicos y no será para confirmar su enseñanza y su predicación, sino en lugar de esto, supuestamente le pertenece a personas que son tan ignorantes de la... No entiendo. ¿Por qué en el pasado era para confirmar y hoy no sería para confirmar? ¿Saben por qué? Yo les voy a decir algo y capaz que se enoja conmigo Jeffrey, y no quiero que se enoje. Pero en el fondo MacArthur es un perfecto racionalista.
El tipo en el fondo no cree en la regeneración, no cree en nada, él cree en la persuasión y en la capacidad humana. En la persuasión y en la capacidad humana. Porque si no necesitamos el respaldo del Espíritu Santo, significa que entonces nosotros, teniendo una teología correcta y una buena predicación, de acuerdo a los criterios de MacArthur, ya eso basta. Al final es una cuestión de formación. Hay que ir a The Master Seminar y listo. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sebastián es de la Confesión de Westminster. Mirá, Seba, vos te llegaste tarde, pero estuvimos hablando un poquito sobre la cuestión del neocalvinismo, sobre la cuestión del presbiterianismo. Vos, no sé si sabías, yo fui ordenado pastor presbiteriano. Yo vengo del presbiterianismo. Y decía que, por ejemplo, lo interesante de estos hermanos cesacionistas que son neocalvinistas es que se hacen llamar bautistas reformados. Y vos, como buen presbiteriano, si te adherís a Westminster, sabés que bautista reformado es un oxímoron, ¿no? Venía hablando un poquito de eso, ¿no? Si querés después atrasalo después más tarde y fíjate esa parte que te va a interesar, que hablé de la posición reformada respecto a la teología pactual y a la supuesta teología pactual de Londres 1689. Bien, seguimos. De la palabra de Dios, que es una vergüenza. Que están ahí por todos lados, saturados o controlados por una especie de emocionalismo que no tiene nada de profundidad. Pero el don apostólico de sanidad ha cesado. Y quiero mostrarle algo acerca de eso. Los escritores del Nuevo Testamento lo sabían. Ellos sabían que venía a su fin. Los escritores del Nuevo Testamento sabían de que el don había cesado. Es increíble. Es muy bueno. Es casi tragicómico esta predicación de MacArthur. Inclusive en los últimos años del ministerio de los apóstoles, este don comienza a desaparecer. Y usted sabe, inclusive en los últimos años del ministerio de los apóstoles, la gente que estaba enferma se quedó enferma. ¿Vieron lo que acaba de decir? ¿Vieron lo que acaba de decir? Que en los últimos años de la vida de los apóstoles. ¿Y cómo sabe lo que pasó en los últimos años de la vida de los apóstoles MacArthur? ¿De dónde saca esas fuentes? Porque el Nuevo Testamento tiene solamente el libro de los Hechos que lo leemos en 1 hora y media. Díganme si 100 años del cristianismo pueden estar reducidos en 1 hora y media de lectura. Y dígame de dónde saca MacArthur eso de los apóstoles. ¿Cómo sabe MacArthur todos los apóstoles si solamente se habla de Pablo, Pedro, un poco de Juan y de los demás poca noticia hay? ¿Y de dónde saca este dato? Que la gente para el final del periodo apostólico quedaba enferma. No. Acá dice Fátima. Fuente Arial 12. No existe, brother. No existe esto que estoy diciendo. Descabellado. Todo, 1 hora venimos demostrando cómo en el periodo de los primeros 500 años de la iglesia estaban los dones de profecía, de lengua, de sanidad, de demonio, incluso resurrección de muertos. Y este hombre dice que él no sé de qué fuente, no sabemos de qué fuente, está diciendo de que los apóstoles no solamente sabían que se iba a cesar el don, sino que al final de su vida no lo practicaban y que la gente quedaba enferma. Es una locura. Es una locura. Mira, Jeffrey dice, no lo desacredito a MacArthur. Mira, yo le fui muy duro con MacArthur, porque es un tipo realmente, Jeffrey, que a mí me puede. No tanto Boye, yo Boye lo banco un poco más, después a Miguel Núñez lo recontrabanco, banco un montón, pero a mí MacArthur me puede. Y reconozco que muchas veces me dejo ganar por el emocionalismo. Pero si soy objetivo, a pesar de todo lo que yo pueda pensar de MacArthur, yo sigo creyendo que es un creyente y que es un pastor. ¿Sí? A pesar de todo. Pero tengo sentimientos encontrados con el sujeto, con el hermano. Así que cuando estemos en la presencia de Dios, nos subimos al ring. Nada, mentira. Sigo, a ver. Dios se rehusó a sanar a Pablo. Timoteo estaba enfermo, probablemente tenía una úlcera. ¿Sabe lo que Pablo le dijo? Fíjense la conclusión de MacArthur. Ay, Dios, me pone los pelos. El hombre está diciendo que como se rehusó a sanar a Pablo, significa entonces que ya los dones estaban cesando. Otra vez el mismo problema de comprensión. Se cree que aquel que tenía un don de sanidad, por ergo, a cada persona que veía enferma la podía sanar. Como si fuese magia. Como si fuese magia. No era así. Nunca funcionó así. Ni el mismo Jesús funcionó así. Recuerden a Jesús. Cuando dice que hubo lugares que no podía hacer milagros. ¿Cómo que no? Y lo dice Jesús.
Porque eran incrédulos. Porque había incredulidad. Estamos hablando de Dios hecho hombre. ¿Sí? Eso nos manifiesta dos cosas. Primero, la relación que hay entre el milagro y la fe del sujeto, y la relación que hay entre el milagro y la soberanía de Dios. Si Dios no quiso sanar a Pablo es por un proceso específico que Dios tenía con él, porque sabía Dios que era más provechoso dejarlo con ese aguijón en la carne temporalmente que sanarlo. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en los designios de Dios? Pero de ahí a concluir que por esto los dones cesaron, es una incoherencia. Que los dones del Espíritu existan no elimina las causas segundas, no elimina la forma providencial de Dios de operar en el mundo. Dios generalmente obra a través de las causas segundas, de la causa y el efecto. Entonces, si le recomienda que para las cosas del estómago tome vino y no agua, es porque justamente también se confía en la medicina. Esto demuestra la convivencia. Fíjense que es todo lo contrario a lo que hace MacArthur. Esto demuestra la convivencia entre la ciencia y lo sobrenatural. ¿Cómo obra Dios en la actualidad a través de las enfermedades? Particularmente y mayoritariamente a través justamente de la medicina. Pero esto significa entonces que los dones de la iglesia, porque la medicina existe, dejaron de existir. ¿Eso es materialismo puro? Esa es una mirada evolucionista y progresista de la historia. Y el cristianismo no la lee de esa manera. ¿Y qué hacemos con los miles y millones de casos de testimonio de sanidades del cáncer, sanidades de esto, de sanidad de aquello? No, es imposible. Es imposible. ¿Sí? Es imposible. Vete a buscar al que tiene el don de sanidad. No, le dijo, toma un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que la medicina está operando y el don de sanidad está saliendo. Y en 2 Timoteo 4:20. La medicina está operando. A ver, miren qué falacia terrible que acaba de usar MacArthur. Entonces, en el periodo apostólico no había medicina. Recién en este periodo, fíjense el humanismo y el racionalismo de fondo de esto, queridos hermanos, que inventa cosas. Como si esa tradición de que no tomara agua porque probablemente el agua la hacía mal porque estaba contaminada, porque no era agua purificada, porque no era agua buena, que mejor tomara vino, era algo innovador de la medicina del momento, de un premio Nobel de la época. Fíjense qué tontería. Cuando esa tradición, cuando esa enseñanza médica o esas medicinas naturales vienen de la sabiduría de muchos años, de muchos siglos antes. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo MacArthur? Lo que está diciendo MacArthur. O sea, Dios no era soberano en ese momento, dejaba las sanidades en manos de personas que tenían el don, pero después del periodo apostólico se volvió soberano. Siempre fue soberano Dios. Aún con los dones, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo dueño de quién se sana o quién no, por más que una persona tenga un don, porque justamente este don es una gracia otorgada. Y es una gracia otorgada con un propósito específico. Y ese propósito específico es la edificación y la extensión del reino. Y va a ser utilizado donde Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere, aún sopesar de que uno tenga ese don. Sí, queridos hermanos. Hay un hombre llamado Trófimo que se quedó enfermo en Mileto. Estar en Mileto no tiene nada que ver con estar enfermo, pero simplemente resulta que él estaba ahí y Pablo lo dejó ahí y dice que a Trófimo dejé enfermo. Entonces, Pablo tenía el don de sanidad y él había sanado previamente, pero si el don de sanidad fuera algo tan importante, ¿acaso Pablo no lo habría ejercido para ayudarle a Trófimo? ¿Les faltaba fe? No, no les faltaba fe. Alguien siempre dice, bueno, yo... Y acá Pablo tenía el don de sanidad. Está haciendo una afirmación. ¿Sí? Ergo, lo tendría que haber sanado, ¿no? Para él. Pero seguramente es una relación temporal de que para este periodo ya no lo tenía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llega a esta conclusión? Primero habla de un Dios soberano y después desaplica esa regla hermenéutica del Dios soberano para este periodo. Si Dios es siempre soberano, entonces si no lo sanó es justamente por soberanía divina.
está cargado de sesgos esta doctrina. Y principalmente, por lo menos, las argumentaciones de MacArthur. Yo sé que alguien fue sanado, gracias a Dios. Conozco algunas personas que fueron sanadas también, pero no fue ningún hombre el que lo hizo. Fue el diseño de Dios. Ahora, fíjense, miren no fue ningún hombre, fue el diseño de Dios. Es vacío total el concepto, ¿eh? Es vacío total. No fue ningún hombre, ¿eh? Fue el diseño de Dios. ¿What? ¿Qué? ¿Pochoclos? ¿Qué? Díganme ustedes, ¿cuándo en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que una persona con un don de sanidad, Pablo, por ejemplo, o Pedro, se hayan atribuido el milagro a sí mismos? Nunca. Jamás. No existe esto. permítame decirle esto. En primer lugar, creo que algunos de ustedes se dicen que todas estas supuestas curaciones se llevan a cabo y existen. En primer lugar, permítame decirle que muchas de ellas son falsas. Ahora, digo esto con mucha honestidad. Cuando yo estuve en el seminario hice un estudio. Yo les dije, ¿vieron? Yo les dije esto, se los anticipé. Un cesacionista honesto tiene que decir que las experiencias sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo son falsas. Lo tiene que decir, porque es cesacionista. Y fíjense lo que va a decir ahora. Escuchen bien lo que va a decir ahora. Porque al principio del live, él afirmaba que Dios seguía sanando. Y ahora se contradice. Y escuchen el argumento que va a dar ahora. Escúchenlo. En profundidad acerca de esto y realmente entraba en profundidad y descubrí todo este sistema de tarjetas. Escuche, si solo usted tiene un brazo o si le falta un miembro en el cuerpo, usted no entra en la fila de sanidad. No pueden manejar eso. Siempre es un problema interno que es invisible al resto de la audiencia. Y piensa en el hecho de que la Clínica Mayos algunos años atrás hizo la declaración de que el 85% de todas las personas enfermas están enfermas porque creen que están enfermas. Entonces tiene usted a mucha gente con quien trabajar. 85% de las enfermedades tienen una causa psicosomática y eso no es una clínica particular hizo un estudio random, que no sabemos qué, donde dice que en realidad la gente no está enferma. Escuchen lo que dice este sujeto, que el 85% de las personas en realidad no están enfermas, son psicosomáticas. Miren la justificación que está tratando de encontrar. Escuchen esto, escúchenlo. ningún milagro, sino que más bien es agradable que alguien pueda convencerlos de que no están enfermos. En tercer lugar, permítame decirle esto. Yo creo que Satanás provee muchas de las supuestas sanidades. Y digo esto, si un hombre tiene el don de sanidad... Esto es blasfemia. Niega, o sea, el primer paso de él es el siguiente, ¿sí? Primero que niega las enfermedades. Dice que el 85% de las personas son psicosomáticas. Random total. ¿Sí? O sea, sacado de la galera el dato. De una investigación personal de él. Que es médico, científico, MacArthur, bueno. Y que, claro, al ser psicosomáticas, cualquier chantapúfili puede venir y decirle 3, 4 cosas y lo despierta y se sana. Porque en realidad no había una enfermedad total. Yo le pregunto, ¿por qué no se aplica esto al Nuevo Testamento? Yo les dije que de fondo en esta teología hay liberalismo de fondo, liberalismo teológico, la desmitologización de la Biblia. Porque este mismo argumento que está dando MacArthur yo lo puedo utilizar como lo utilizaron los liberales. ¿Por qué hoy el 85% de las personas serían psicosomáticas y no serían psicosomáticas los endemoniados y los enfermos en el Nuevo Testamento? ¿Será un pacatazo solo MacArthur acá? ¿Por qué si hoy, con los avances científicos que hay, la sociedad todavía es permeable a enfermedades psicosomáticas, cuánto más en una sociedad profundamente arraigada al paganismo? Entonces el 100% de las enfermedades en la antigüedad serían psicosomáticas. Esto se lo digo a mis hermanos secesionistas que están viendo. Sigan el hilo, porque yo les dije que en realidad esto termina alimentando el liberalismo teológico. ¿Qué proponía la desmitologización de Budman? Que todos los relatos sobrenaturales del Nuevo Testamento pertenecen al orden del mito. Que en realidad los endemoniados no eran personas endemoniadas, sino personas con alguna afección psiquiátrica, y que las concepciones antiguas creían que eran demonios, que las sanidades en sí son relatos míticos, no pasaron de verdad. Por eso dije yo, no hablo por hablar.
Y lo que MacArthur acá presenta, dice, si hoy el 85% de las personas tienen enfermedades psicosomáticas, con los avances de la psicología, de la psiquiatría, con los avances de la ciencia y la medicina, pasa esto en la actualidad, entonces el pacatazo se lo da solo. Lo que pasaba en el Nuevo Testamento tiene que estar bajo las mismas categorías. O más todavía. Porque esas sociedades eran profundamente paganas, sincretistas, oscurantistas. Háganse, hay que pensar lo que estoy diciendo, ¿eh? Hay que pensarlo. Es kantiano, dicen, profundamente. ¿Qué está haciendo ahí en una tienda de campaña? ¿Por qué no está en el hospital? Si realmente tuviera el don de sanidad, ¿por qué no simplemente sale al pasillo y sana? Bueno, las ofrendas no son buenas en el hospital. Ahí Ahora, está. Otra vez lo mismo, lo que dijimos al principio, ¿sí? Lo que pasa es que Schleiermacher era profundamente... él hablaba del sentimiento religioso, amigo, ¿sí? Yo estoy hablando de la escuela bulmantiana, que habla de la demitologización, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Fíjense lo de MacArthur ahora. Esta presuposición de que si uno tiene el don de sanidad, entonces puede sanar a quien quiere. No lo hacían los apóstoles, no lo hacía Jesús, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros, no? algunas veces puede haber una verdadera cura porque Dios ha respondido a la oración. Y no estoy metiendo a todos en el mismo grupo. Me acuerdo de leer acerca de una historia de un hombre llamado Cole, que un pequeño niño se le acercó. Esto fue cuando estaba yo estudiando en Haviland, Florida, y un pequeño niño era parapléjico y tenía ciertos aparatos en sus piernas y tenía unos 10 años de edad. Y estuvieron empujando esto, diciendo que estas cosas, y la gente estaba gritando, y le dijeron a la mamá, quítale los aparatos de sus piernas. Y la madre, claro, en medio del emocionalismo, le quitó los aparatos, y el niño, de hecho, dio 3 pasos y todo el mundo entró en una histeria. Bueno, simplemente fue un proceso de la mente sobre la materia. Él dijo, nunca le vuelva a poner esos aparatos en las piernas del niño. Y en 2 semanas entró la gangrena y llevó al niño al hospital y el doctor dijo, si usted hubiera llegado aquí un día después, hubiéramos tenido que cortarle ambas piernas. Bueno, más fraude salió y el hombre eventualmente terminó en la cárcel. Cuando hay curación, amigos míos, no es porque un hombre lo hizo, es porque Dios diseñó hacerlo. ¿Se dan cuenta? Una experiencia la hace doctrina. ¿Sí? Y vuelve otra vez con el diseño, miren, a ver. Su soberanía en respuesta a la oración de fe. Ahora, usted dice, ¿crees tú que todos los que están sanando ahí están haciéndolo por dinero y son unos farsantes? No, creo que quizás hay algunos que realmente creen, que realmente se han convencido que es real. Y después creo que hay otros que creen que son sanadores, pero realmente tienen el don de fe. Y las cosas realmente suceden porque tienen el poder de la oración. Pero no es el don de sanidad, de curación. Simplemente no entienden su teología. La idea de que usted puede sanar a personas ahí en una fila es ridículo. Inclusive los discípulos no pudieron hacer eso. En Mateo 17 vienen a Jesús y dicen, está mal, no lo podemos hacer. Dios en respuesta a la oración... Ahí se contradice. Ahí primero pretende que esta gente vaya a los hospitales, que tienen lo de sanidad, y después dice que ni los apóstoles lo hacían. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, voy a terminar. ¿Sí? MacArthur, que es el principal expositor del cesacionismo, nos guste o no nos guste, es el principal, principalmente con, ¿cómo se dice? Con su libro Fuego Extraño, ha permeado muchísimo la espiritualidad evangélica latinoamericana y hemos comprobado que es insostenible, ¿sí? Es insostenible. Yo entiendo que una cosa es los excesos. Los excesos existieron en la iglesia primitiva también, ¿sí? Montano es la viva prueba de que los dones del Espíritu se pueden replicar y ser mal utilizados. ¿Sí? Montano. Entonces, todos aquellos a los que MacArthur critica pueden ser tratados de Montano, pero no necesariamente va a concluir entonces que los dones cesaron porque existen montanos. Porque hemos citado a muchísimos padres de la Iglesia, demostrando que en la historia del cristianismo siempre ha existido la vigencia de los dones extraordinarios, incluidas las lenguas. Y durante la Edad Media también. Y hoy en día, hermanos, y lo repito y con esto termino, orientales, católicos, de distintos ritos, y el grueso del mundo evangélico, no solamente cree que los dones siguen vigentes, sino que lo experimenta cada día. Por eso digo y repito, el nicho dentro del cristianismo de cesacionismo es ahistórico, abíblico, porque no lo pueden demostrar bíblicamente, y termina reduciendo y extirpando, o por lo menos privando de una comunión plena con la iglesia a los hermanos que adhieren a un cesacionismo acérrimo, ¿sí? Acérrimo. No a esos hermanos que son temerosos del Señor, como Jeffrey, que lo dijo,
y algunos otros hermanos que dicen, mira, yo me mantengo moderado. Eso no es cesacionismo. Cesacionismo es aquel que me dice a mí y al resto de la cristiandad que sus experiencias con los dones sobrenaturales son falsas. Esos son los verdaderos cesacionistas, como el querido, a pesar de todo, John MacArthur. Hermanos, espero que les haya gustado. Es una